Bienvenidos al Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Mi nombre es Edgar Andivi y el día de hoy veremos cavidades nasales. La cavidad nasal es un elemento importante tanto para la respiración, ya que va a ser parte de las vías respiratorias superiores, y tanto para la función olfativa, ya que ahí se van a encontrar las principales células receptoras, las cuales van a recibir estímulos olfatorios. Vamos a estudiar a las cavidades nasales dentro del viscerocráneo y estas cavidades van a estar separadas medialmente por un tabique nasal. Desde un punto de vista óseo, vamos a tener límites tanto superiores como inferiores, así como laterales y dos aberturas, una anterior y una posterior. Superiormente vamos a encontrar que los límites de la fosa craneal anterior con la cavidad nasal la estarían conformando principalmente los huesos nasales, la lámina cribosa del hueso etmoidal, así como el cuerpo del esfenoides, en donde se encontraría el seno etmoidal, así como su abertura hacia la cavidad nasal. En el límite inferior de la cavidad nasal la estaría conformando principalmente el hueso maxilar o la porción palatina del hueso maxilar, así como la porción horizontal de los huesos palatinos. Una abertura anterior, la cual las estarían conformando la abertura piriforme, la cual estaría conformado por los huesos maxilares, ambos lados, y superiormente los huesos nasales. Y la abertura posterior, la cual la estarían conformando las coanas. Las coanas son aberturas que se encontrarían entre la cavidad nasal y la nasofaringe. Comunican estas dos cavidades y estarían formadas específicamente lateralmente por los procesos pterigoideos del hueso esfenoides y medialmente por el hueso vomer, así como superiormente el cuerpo del esfenoides e inferiormente por los huesos palatinos. En los límites laterales de las cavidades nasales se encontraría principalmente el hueso etmoides. El hueso etmoides va a tener dos procesos muy importantes, que serían los cornetes. Tenemos un cornete nasal superior y un cornete nasal medio, parte de este hueso, y independientemente tendremos otro hueso que sería el cornete nasal inferior. Entre el cornete nasal medio y el cornete nasal inferior tendremos un proceso que se le conoce como proceso unciforme, lo cual posterior vamos a ver que va a ser muy importante. Y por detrás de este proceso unciforme y por detrás del cornete nasal medio se encontraría una comunicación, un foramen, al cual le llamamos foramen pterigopalatino, el cual comunicaría a la fosa pterigopalatina con la cavidad nasal. Y también parte del límite lateral lo estaría conformando el esfenoides y el hueso maxilar. Vamos a encontrar que en el límite medial de la cavidad nasal se encontraría el tabique nasal. Este tabique lo podemos dividir en dos porciones, una porción ósea y una porción cartilaginosa. En la porción ósea, en la parte superior, se encontraría la lámina perpendicular del hueso etmoides, que se articularía inferiormente con el hueso vomer. El vomer, a su vez, se articula posteriormente con el cuerpo del esfenoides, conformando así la famosa articulación esquindelesis entre las alas del vomer y el cuerpo del esfenoides. Inferiormente el vomer se articularía con las crestas nasales tanto del hueso maxilar como del hueso palatino, y así se conformaría el tabique nasal óseo. Anterior a este tabique se va a formar un ángulo en donde va a estar revestido de cartílago principalmente. Ese es el cartílago nasal, o también se le conoce como tabique nasal o cartílago cuadrilátero. Ya que tenemos en cuenta todos los límites de la cavidad nasal, vamos a ver que todas estas prominencias óseas dentro de la cavidad nasal se van a encontrar revestidas de mucosa.
Estas mucosas se van a revestir también dentro de los senos paranasales, los que se encuentran a los lados de la cavidad nasal. Comencemos con la región lateral de las cavidades nasales revestidas de mucosa. Ya habíamos dicho anteriormente que en la parte lateral se encontraban los cornetes nasales superiores, medios e inferiores. Entre estos cornetes se van a formar los meatos o recesos nasales. Es muy importante recordar que entre los cornetes nasales superiores y medios se forma el meato superior, a su vez que entre los cornetes nasales medios e inferiores se forma el meato medio y por debajo del cornete nasal inferior se va a formar el meato inferior. Por arriba del cornete nasal superior se va a encontrar un receso muy importante que va a estar en contacto con las porciones óseas del etmoides y el esfenoides, por lo tanto se va a conocer como receso esfeno-etmoidal. Los meatos o recesos nasales son muy importantes, ya que aquí podemos encontrar el drenaje de los senos paranasales y algunas otras estructuras muy importantes. Comencemos con el receso esfenoetmoidal. El receso esfenoetmoidal, dentro de su mucosa podemos encontrar al epitelio olfatorio, el cual va a estar conformado por raicillas y nervios olfatorios, los cuales van a atravesar a través de la lámina cribosa del hueso etmoides hacia el bulbo olfatorio. En este receso podemos encontrar el drenaje de un seno muy importante, que es el seno esfenoidal. Y aquí se encontraría, anterior al cuerpo del esfenoides, la abertura del seno esfenoidal. Es importante reconocer a los senos paranasales, ya que estos van a drenar absolutamente todos en la cavidad nasal y específicamente en los meatos nasales. Vamos a tener dos senos frontales, dos senos maxilares, un seno esfenoidal y los senos etmoidales o celdillas etmoidales. Estas celdillas a su vez las podemos dividir en tres porciones: celdillas etmoidales anteriores, celdillas etmoidales medias y celdillas etmoidales posteriores. Cada parte de las celdillas etmoidales van a tener su drenaje dentro de la cavidad nasal. Comencemos con el meato superior. El meato superior habíamos dicho que se encontraba entre el cornete nasal superior y el cornete nasal medio. Aquí va a ser el principal sitio de drenaje para las celdillas etmoidales posteriores. En el meato medio es importante reconocer al proceso unciforme, el cual estaría tapizado por mucosa, y aquí podemos ver que se le conoce como bula etmoidal. Anterior a la bula etmoidal se va a formar un conducto o un receso, el cual le vamos a llamar receso semilunar. El receso semilunar es una continuación de un conducto. Este conducto estaría comunicando al seno frontal con el meato nasal medio, el cual se le conocería como conducto frontonasal. En el hiato semilunar y por debajo de la bula etmoidal se encontraría el hiato para el seno maxilar o la abertura para el seno maxilar. Y dentro de la bula etmoidal se encontrarían las aberturas para el drenaje de las celdillas etmoidales medias. A su vez, en el hiato semilunar, entre el hiato semilunar y el conducto nasofrontal, se encontraría la abertura para las celdillas etmoidales anteriores. Entonces, en el meato medio, drenarían el seno frontal, el seno maxilar, así como las celdillas etmoidales anteriores y medias. Y por último vamos a encontrar en el meato inferior, el cual se encontraría por debajo del cornete nasal inferior, la abertura para el conducto nasolagrimal. Esta abertura llega hacia la cavidad orbitaria y comunica la cavidad orbitaria con el meato nasal inferior a través del conducto nasolagrimal. Vamos ahora a la irrigación de la cavidad nasal. Principalmente el tabique nasal va a estar conformado por un plexo de anastomosis de varias arterias.
Esto es muy importante, ya que se va a conformar un área, el cual le conocemos como mancha vascular o plexo de Kieselbach o área de Riddle, y va a estar conformado principalmente por 5 arterias. Las primeras y las más importantes son las arterias pterigopalatinas y la arteria palatina mayor, ambas arterias provenientes de la arteria maxilar. Tendemos anterosuperiormente a las arterias etmoidales anteriores y posteriores, ramas de la arteria oftálmica, y por último a la arteria labial superior, rama de la arteria facial. Y por último, la inervación de la cavidad nasal va a estar principalmente dada por el nervio trigémino, las ramas nasales posteriores y las ramas etmoidales anteriores y posteriores.